Quiero dar la bienvenida a este programa de En Buenas Manos, en el cual el tema de hoy va a ser la ansiedad por la salud. Este síntoma que encierra en sí mismo una verdadera enfermedad hace que nuestros pacientes adquieran numerosas formas de comportamientos y de actitudes que a lo largo de este programa veremos con los médicos y los testimonios cómo se van enfrentando y cómo se van resolviendo, quizás de una forma completamente diferente a lo convencional. Bien, los dejo en manos de los protagonistas de este programa, que son los médicos y los testimonios, para poder llegar a una conclusión hacia el final del programa. Nosotros venimos con mi esposo hace 2 años, Marcelo con un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Ese diagnóstico nos lo había dado un médico tradicional que hacía medicina alopática, que nos dijo que, bueno, que era una enfermedad que no tenía cura, que era irreversible y que iba a depender de cómo su organismo lo tomara. Bueno, obviamente en aquel momento Marcelo tenía 40 años, así que no nos íbamos a quedar a esperar nada. Nos pusimos a buscar otras cosas, a investigar. En aquel momento comenzó a paralizarse un poco un brazo. Es una enfermedad, es una de las enfermedades de neuronas motoras. Y lo que produce, te lo digo desde mi conocimiento vulgar de esposa, es la muerte de las neuronas que comandan el movimiento. Entonces empieza a verse afectada la movilidad. Nunca la lucidez, nunca la sensibilidad, pero sí la movilidad. Es una enfermedad que no es muy común. Y bueno, lo que los libros dicen es eso, ¿no? Que no tiene cura. No, en realidad vine porque me sentía como angustiada, como melancólica, como trabada. Esa sensación de querer buscar una solución a las cosas y sentirte que estás trabado. Bueno, yo vengo acá a la clínica sin un poco saber de qué se trataba, por una recomendación. Vengo por un tema de un fibroma, que lo que me producía era mucha hemorragia. Yo no me quería operar, yo trabajo con el cuerpo, porque soy profesora de yoga, y eso me impedía, o sea, mínimamente unos 3-4 meses sin trabajar. Y no podía dejar de trabajar, dependo de mi trabajo. Studio Pilates, centro de estética y pilates, drenaje linfático, ondas rusas, ultrasonido. Corrientes 1431, Rosario. Desde la especialidad de kinesiología y más aún de la subespecialidad de terapia por percepción, terapia por movimiento, la ansiedad se puede trabajar muy bien desde el cuerpo. En mi experiencia con los pacientes trabajamos mucho la respiración y mucho la percepción de la respiración también. El trabajo, en mi experiencia con pacientes con ansiedad, trabajo en equipo con psiquiatría y con psicología, ha sido bueno y de pocas sesiones, digamos. Siempre en conjunto, nunca un paciente con ansiedad que solamente viene acá. No digo que no le puede ayudar, por supuesto, pero hasta ahora mi experiencia siempre fue trabajo en equipo. Alguien en tratamiento por un trastorno de ansiedad generalizada y un acompañamiento con esta terapia por percepción y movimiento. El trastorno de ansiedad generalizada, así como se manifiesta por la respiración, el paciente desde un malestar
psicológico, de lo psíquico, lo manifiesta el cuerpo, también puede ser con temblores, con distintas maneras, y que el paciente pueda tener la percepción de su cuerpo y darse cuenta que él está teniendo una crisis y por eso le tiemblan las manos o por eso le tiembla la voz, y que eso es una crisis de ansiedad, y poder manejarlo desde el cuerpo hacia el otro lado. Es una buena herramienta para que el paciente salga de ese trastorno. La terapia por percepción y movimiento, nosotros trabajamos en ciertas posturas y el paciente tiene que tener, el paciente, yo siempre digo que es alumno, conciencia de esto, de la percepción de su propio cuerpo, de cómo está ubicado, si está tensionado, cómo está respirando, y ya eso lleva a una relajación, y esto al paciente con ansiedad le viene bárbaro porque es un paciente que necesita relajarse y después empezar a percibir su propio cuerpo. La experiencia con pacientes con insomnio es bárbara, porque trabajamos mucho también desde la respiración, logramos un estado en la terapia de relajación y el paciente aprende los ejercicios de respiración que se hacen en la terapia, los vuelve a hacer en la casa con muy buenos resultados, y por eso siempre el trabajo en equipo, porque es importante, es bárbaro ir sacando la medicación. También tanto para el paciente con insomnio solo como para el paciente con el trastorno de ansiedad. Porque uno se da cuenta, sobre todo el paciente con insomnio, porque después no le rinde la mañana, porque durmió más, ya no necesita la medicación, y por eso es bueno. Además, uno en la terapia por percepción lo ve más seguido que el psiquiatra, lo ve más seguido que el psicólogo o que el neurólogo que le está manejando la parte farmacológica. Entonces está bueno ir quitándole la medicación y suplirlo con esto, que una vez que lo aprende sirve para toda la vida. Queda en el cuerpo una memoria de lo que es el estado que logra en la terapia, y cuando lo repite en la casa logra conciliar el sueño. Darozón, tecnología en ozono, su solución en ozonización desde siempre. Bueno, entonces busqué algo, no sé si alternativo o complementario, pero más que nada encontré acá justamente en el doctor Toledo una persona que me contuviera. O sea, yo en la otra medicina, si bien me diagnostican el fibroma, por mejor calidad de vida me dicen que me conviene operarme. Pero no me escuchan, no encuentro la otra parte, la contención, o sea, no solamente de mi cuerpo físico, sino también de mis emociones, de mis sentimientos, como que no me consideran mi otra parte, y es lo que encuentro acá. O sea, si bien el problema está, yo lo voy llevando de otra manera. Lo pude aceptar porque yo estaba rebelada, o sea, yo ya tengo 52 años, o sea, que es como que digo, ya basta, quiero entrar en menopausia, yo no quiero más, bueno, pero no, evidentemente sigo, y bueno, es aceptarlo y verlo de otro punto de vista, tomar las cosas de otra manera, contar con él como médico cuando lo quiero llamar, está presente, cosa que no es normal, no es algo común, que uno tiene que estar rastreando al médico a ver si lo atiende. Es una persona que da el celular sin ningún problema. Yo he hablado con él estando de vacaciones, me ha llamado si yo lo necesité. O sea, una persona presente, que no es fácil encontrar. Y esa es la contención que uno necesita, que a uno lo vean como, no como un paciente, sino como un ser humano. Lo primero que pasó la primera sensación que nos pasó con Luis fue el amor con el que nos recibió, digamos, ¿no? Cuando una enfermedad así entra a una familia, uno está como muy golpeadito y a veces el amor es decisivo en esas cosas. Cuando llegamos no nos dijo lo contrario, digo, yo siempre rescato esto, él no nos dijo si tiene cura, no. Nos dijo hay muchas cosas para hacer. Nos recibió con amor, nos devolvió la confianza en la vida
y en el organismo de Marcelo, que en ese momento venía como para abajo por las cosas que nos habían dicho. Así que empezamos a hacer magnetoterapia, después hicimos acupuntura, empezó a tomar flores de Bach, que antes no era de esa onda, digamos. Al principio todo nos pareció muy loco. Al principio todo nos pareció, no nos dábamos cuenta que era más natural que todo lo otro. Y bueno, empezó a responder bien y anímicamente era otra persona, empezó a sentirse bien, con ganas de hacer cosas. Sí, sentí un cambio grandísimo. Yo vine en 4 oportunidades acá, obviamente prescriptas por él, pero yo te podría decir que ya desde el primer día que yo vine empecé a sentir estados emocionales distintos en mi interior. Obviamente que todo lleva su tiempo y con el tiempo se ven mejor los resultados. Pero ya como que ya tenés indicios yo desde el primer día lo sentí. Sí. Obviamente que los grandes cambios se vieron con el tiempo, porque también el paciente también tiene que poner de su parte, no es una receta mágica que uno viene acá, poneme los imanes y ya está. La ansiedad es uno de los síntomas más frecuentes que yo veo en consultorio. Generalmente es un síntoma muy inquietante para el paciente, que lo preocupa mucho. Y generalmente este síntoma es secundario a alguna otra patología. Muchas eyaculaciones precoces, disfunción eréctil o eyaculación retardada están relacionadas con ansiedad. Es como un círculo vicioso. La disfunción origina la ansiedad y la ansiedad perpetúa esta disfunción. Por lo tanto, tratar este síntoma es muy importante en la consulta. Generalmente lo primero que yo trato es esto, es la ansiedad, es el síntoma que surge de la disfunción para después poder abordar a la disfunción en sí. El tratamiento más usual para la ansiedad son las flores de Bach. Las flores son naturales y mejoran al paciente en un contexto general, o sea, no la ansiedad, sino problemas o dificultades más profundos que tenga el paciente. Por lo tanto, resuelve estos temas profundos y secundariamente resuelve la ansiedad. Generalmente yo trato de dar tratamientos naturales y con algo de psicoterapia también. La indicación farmacológica es de tercera línea en mi caso, o sea, lo doy en última instancia, si es que lo necesito, si no trato de no usarlo. Porque estos fármacos y medicamentos también tienen efectos indeseables y por lo tanto, tratándolo farmacológicamente, curamos la ansiedad pero despertamos otros síntomas. Juan Orsi Propiedades, alquileres, ventas, tasaciones, San Martín 583, teléfono 425-3702.